Podés bailar tango y conocer todos los horarios y direcciones de los salones de tango de Buenos Aires, pero si hay algo que tenés que saber es que no podés hacer lo que quieras en la pista. Por eso en este video te voy a explicar 5 códigos de la milonga que no podés ignorar y que te ayudarán en tu camino de tango. Seguime hasta el final. ¿Qué son los códigos? Los códigos de la milonga son normas de comportamiento que fueron establecidos a comienzos del siglo XX para que todas las personas que nos reunimos para bailar, hombres y mujeres, convivamos pacíficamente tanto fuera como dentro de la pista de baile. Algo de esto ya te hablé en el video Cómo surgieron los códigos de la milonga, que podés ver en este mismo canal, y por si no lo viste, te dejo el enlace aquí abajo y ahí arriba. Incluso los di a conocer también en el año 2006 a través de mi libro La pista del abrazo, en el que describo 36 códigos de la milonga, algunos de los cuales ya caducaron. ¿Cómo pasa el tiempo? Las nuevas ideas que trajeron las nuevas generaciones de bailarines le pasaron por encima, pero la mayoría de los códigos siguen siendo los mismos en las milongas más tradicionales de Buenos Aires. Sin embargo, si para vos hay un código que debiera respetarse y recordarse, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y de paso, forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de técnica, cultura o actualidad de tango argentino. Mi nombre es Gustavo Bensegri Sabá y ahora sí, continuemos. Antes que nada tenemos que saber que en Buenos Aires existen milongas no tradicionales, milongas en las que cada persona se ubica como le parece alrededor de la pista, comparte mesas y sillas en pareja o con solos y solas, y milongas tradicionales en las que los hombres solos y las mujeres solas se sientan enfrentados alrededor de la pista para facilitar la invitación a bailar y su aceptación. Para conocer mucho más sobre esto, te sugiero ver el video ¿Qué hacer si te confunde el cabeceo? En este mismo canal, cuyo enlace encontrarás aquí y en la descripción. Claro está que para las parejas se reservan las segundas o terceras líneas de asientos. Y debemos saber también que existe una circulación antihoraria y diferentes carriles. Esto quiere decir que el borde de la pista es para quien tiene mayor dominio del espacio y baila más discretamente, mientras que el centro es para los que tienen menor dominio del espacio o quieren practicar figuras de baile. Un maestro milonguero decía: la ronda es para bailar y el diome pa' chamullar. Así que presta atención a estos códigos que son parte de nuestra cultura de tango y de nuestra historia. Más aún, toma lápiz y papel y anota estos 5 códigos que te va a hacer la vida más fácil a vos y a los que te rodean. Código número 1. Nunca cruces la pista por el medio o en diagonal. Si tenés la costumbre de buscar a tu pareja de baile cruzando la pista por el medio o por la diagonal, ya sea en una pista concurrida o no, no lo vuelvas a hacer. Muchas veces cruzarse la pista por el medio, sobre todo cuando la milonga está repleta, molesta a la gente que quiere salir a bailar, como a los que ya están bailando. Te puede parecer absurdo, ridículo o como lo quieras llamar, pero hay que controlar la impaciencia de salir a bailar sin que importe el entorno. Hasta las personas que aceptan la invitación y conocen este código ya saben que no es de buen milonguero interrumpir el desarrollo de la pista cruzándose o esquivando al otro. Incluso hay un placer en esa espera, en el deseo que genera el otro en ese recorrido, hasta que por fin la pareja se encuentra para bailar. Así que ya sabes, si te aceptan la invitación, anda tranquilo por el borde de la pista, porque la espera del placer ya es el placer. Código número 2. Si vas a entrar a una pista concurrida, pedí permiso. Este parece un código que se olvidó o que nunca se puso en práctica, al menos en Buenos Aires, pero que es muy útil a la hora de ingresar a la pista mientras los demás bailarines están bailando. ¿Qué hacer entonces? Simplemente quédate con tu pareja al borde de la pista, trata de captar la mirada de alguno de los bailarines que viene avanzando y hacerle un gesto. Puede ser levantar las cejas o señalar con el mentón que te deje espacio, guiñar un ojo o levantar una mano, lo que te resulte más cómodo o sea claro, como para que te entienda el líder de la pareja. Pero no te mandes a la pista interrumpiendo la línea de baile como si no hubiera nadie, interponiéndote como si no te importara el entorno. Si no lo haces por vos, al menos hacelo por la persona con la que estás, cuidándola y evitando que le den un empujón o un golpe de esa pareja que en el furor de su baile no se dio cuenta que entraban. Y más aún, si entras una vez que te dieron paso, no te quedes en la línea de baile y anda al segundo carril. Recordá que esa gentileza de haberte dejado pasar
no es una carta abierta para que interrumpas el espacio y el ritmo de los que comenzaron la tanda y formaron la ronda. Código número 3. Haz tu salida manteniendo la línea de baile. Cuando menciono la salida, obviamente me refiero al momento de cuando comenzamos a bailar. Específicamente al primer paso que vamos a dar para comenzar el baile. Claro que sabemos que el paso puede ser cualquiera. Decir la salida es una convención porque podemos comenzar caminando, haciendo un giro o realizando un movimiento cadencioso. Pero en este caso me voy a referir a que sea cual fuere tu salida, lo hagas siempre respetando la línea de baile. Por ejemplo, si salís caminando, vas a estar mirando al frente. Avanzarías con derecha o con izquierda, pero siempre mirando hacia adelante. Lo mismo si hicieras un movimiento con cadencia. Podrías girarlo o no, pero estarías ubicado con la idea de mantenerte en tu línea. Pero si se te ocurre comenzar con un paso al costado, ¿cómo te ubicarías? Este es un código que muchos desconocen y que cometen el mismo error. Se ubican mirando la línea de baile, dan el paso al costado hacia la izquierda e invaden el carril de al lado. Mi sugerencia es que si vas a comenzar así, te ubiques mirando las mesas de modo que la mujer quede de espaldas. Entonces tu paso al costado sí estará en la línea de baile y de allí luego te perfilás para arrancar de frente. Cuidado con este punto porque es muy común ver salidas al costado llevando a la pareja hacia el centro invadiendo el carril ajeno. Del mismo modo, no estés en la propia línea y comiences con un paso atrás porque la espalda no tiene ojos y podrías lastimar a alguien. Pero además, pensá que lo correcto, el destino del milonguero es ir hacia adelante. Código número 4. Avanzar en la línea de baile manteniendo el carril. Este es uno de los códigos más importantes y que de ninguna manera podés ignorar. Aunque no se vea, la pista tiene carriles y cada uno tiene su valor. Los mejores bailarines, o los que más rápido invitan a bailar, bailan por el perímetro. Así se garantizan un espacio de baile más amplio para recorrer y que la gente que permanece sentada pueda distinguirlos como los más experimentados. Otro día hablaremos sobre la importancia de la pista propiamente dicha. O pueden conocer más a través de mi libro La pista del abrazo, que pueden encontrar en la web www.tangomilonga.com.ar. Pero ahora quiero contarte que el modo más seguro para que la pareja disfrute en la pista consiste en avanzar y mantenerse en el carril. Seguro para la pareja, pero sobre todo para quien realiza el rol femenino. Porque siempre que el líder choca, no choca, sino que choca la mujer o la mujer de otro líder. Así que evitemos retroceder, pasar por adelante o pasar al otro líder por adelante, por derecha o por izquierda. El destino de los que frecuentan la milonga es avanzar y no obstruir nunca la circulación. Código número 5. No invadas el carril de al lado. Llegamos aquí al último código, pero no por eso menos importante que los demás. ¿Alguna vez te viste en la situación de estar bailando y que la pareja del segundo carril se te metiera adelante? Este es un error que en general no se menciona, pero que puede entrañar mucho peligro en la pista. ¿Cuántas veces ha pasado que el hombre deja un espacio considerable respecto de la pareja de adelante, como para hacer una corridita, y el líder de la pareja de al lado se corre en diagonal para ponerse delante de él? Y por más espacio que deje uno, así no sea para desplazarse, todavía no se entiende que no hay que invadir el carril de al lado, que no hay que atravesarse. Imagínate por un segundo qué ocurriría si el líder hace la corridita sin importarle nada. Bien convencido de usar ese espacio, mientras el otro conduce a la pareja a usar ese mismo espacio, mejor no lo imaginemos y corrijamos este error. Si necesitas pasarte de carril, si te es imperioso, espera a que termine la pieza musical y pasate después. Usemos el sentido común. Si tomaste nota, trata de identificar alguno de estos errores y corregilos. Ya sabemos que un error que no se corrige son 2 errores. La pista es nuestro universo y tenemos que cuidarlo. Estoy seguro que entre todos podemos mejorar nuestro tango de pista. Vos mismo podés contribuir aquí dejándome en los comentarios qué códigos debieran respetarse y conocerse. Y si quieres ayudarme un poco más, dame el like y forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de técnica, cultura o actualidad de tango argentino. Hagamos entre todos una milonga mucho mejor para nosotros y para que las próximas generaciones se encuentren un mundo mejor. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.